será entonces Eclesiastés 9 del versículo 13 hasta el capítulo 10, versículo 20. Es un pasaje extenso, pero ese será el texto del sermón del día de hoy. Le voy a pedir también, le pido por favor, que oremos juntos. Oremos. Amado Dios, queremos rogarte que recibas nuestra gratitud por darnos tu palabra, por hablarnos a través de las Sagradas Escrituras. Tu palabra, Señor, así lo dice ella misma, así se describe a sí misma. Tu palabra es más cortante que toda espada de dos filos. Tu palabra es descrita como la espada del Espíritu, la cual es más cortante que toda espada de dos filos. Y tu palabra penetra hasta lo más profundo del corazón de todos y cada uno de nosotros. Y entonces el Espíritu toma esta espada y entonces penetra nuestro corazón y lo parte en dos y lo abre para exponer delante de nosotros, para revelar la realidad, la verdad que se esconde aún en lo más recóndito, en lo más profundo, en las cámaras o recámaras más oscuras de nuestro corazón. El Espíritu Santo entonces toma la espada, la palabra, para partir nuestro corazón y poner delante de nuestros ojos la realidad. Nos confronta con la realidad. Nosotros quizá podemos estar hasta sinceramente engañados. Pero una vez que tu Espíritu abre nuestro corazón y entonces desnuda todas las cosas, una vez que el Espíritu ha penetrado a través de capas y capas de autojustificación, de racionalización, de autoengaño, capas y capas que esconden la realidad a nuestros ojos, el Espíritu nos confronta con la verdad y nos muestra, Señor, lo que hay o lo que no hay. Confronta, Señor, quizá a alguien el día de hoy con la realidad de que aunque creía que así era, en su corazón no hay verdadera fe. No hay fe genuina en Cristo Jesús. Confronta también al creyente que todavía duda, al creyente que tiene temor, que tiene angustia. Consuela también, Señor, anima, alienta a todos aquí que necesitan ánimo. Porque, Señor, últimamente pondrás delante de nuestros ojos nuestros temores, nuestras preocupaciones, nuestras ansiedades, nuestras dudas. Pondrás delante de nosotros nuestra incertidumbre. Pondrás delante de nosotros todo lo que se encuentra en nuestro corazón. Te rogamos entonces que una vez que seamos confrontados, tu Espíritu Santo nos lleve a Cristo Jesús y que en Cristo podamos encontrar esperanza real. Que en Cristo Jesús podamos encontrar restauración, podamos encontrar aliento y salvación. Te lo rogamos para tu gloria en su nombre. Amén y amén. Quizá usted está familiarizado con esta historia, quizá no. Pero en 1485 Inglaterra estaba en medio de una guerra que llevó por nombre la Guerra de las Rosas. Y en una batalla, en esa guerra, la batalla de Bosworth, el rey Ricardo III combatía en la primera línea de batalla, por supuesto, cuando su caballo tropezó y entonces el caballo tiró a su jinete a la tierra. De pronto el monarca, el rey Ricardo III, se encontró rodeado de enemigos y según lo cuenta Shakespeare,
gritó angustiado: un caballo por mi reino, un caballo por mi reino por un caballo. Lo que aparentemente, dicen, fueron sus últimas palabras antes de ser asesinado o, ultimado por los hombres de la llamada Casa de Lancaster. Pero que el caballo caiga en plena batalla, eso no parece ser algo muy raro. Eso es algo que ocurría comúnmente, menos que el jinete quede en el suelo desamparado. O sea, eso no era algo no común, mejor dicho, no era algo raro, quiero decir, era algo muy común, quiero decir. Que el jinete quedara en el suelo desamparado ante el enemigo y que lo mataran, eso por supuesto era algo que ocurría todo el tiempo. Sin embargo, la historia que se construyó sobre este suceso, un suceso desgraciado para la casa de York, dio motivo a un poema que a lo mejor recuerdan algunos de ustedes cuando en la primaria teníamos esos libros donde venían historias y poemas, etc. Una historia escrita, o mejor dicho, un poema escrito por George Herbert en 1651. Por la falta de un clavo fue que la herradura se perdió. Por la falta de una herradura fue que el caballo se perdió. Por la falta de un caballo fue que el caballero se perdió. Por la falta de un caballero fue que la batalla se perdió. Y así como la batalla fue que un reino se perdió, y todo porque fue un clavo el que faltó. Pero la falta del clavo se debió a que el herrero a quien le encargaron el trabajo, pues se había quedado sin clavos. Y entonces pues dijo, bueno, ¿qué es un clavo? Y no puso el clavo. Él decidió hacer las cosas a medias, por supuesto, y colocó la última herradura con un clavo menos. Durante el fragor de la batalla, la herradura se soltó. Lo que tal vez no es algo tan grave, pero en este caso hizo que la herradura esta que se soltó que el caballo tropezara. Y pues que un caballo tropezara no era gran cosa, pero en este caso hizo que el jinete cayera a tierra. Y pues en la batalla que un jinete cayera a tierra pues no era algo pues realmente significativo, pero en este caso el jinete que cayó a tierra era nadie más y nada menos que el rey. La muerte del rey causó pánico entre sus tropas, quienes huyeron del campo de batalla, abandonaron el campo de batalla y entonces dieron la victoria al enemigo. Pues que una batalla se pierda no significa perder la guerra, pero en este caso esa batalla fue decisiva y significó el fin de una dinastía real. Entonces, ¿recuerda usted el poema? Por un clavo se perdió una herradura, por una herradura se perdió un caballo, por un caballo se perdió un jinete, por un jinete se perdió una batalla, por una batalla se perdió un reino. Y todo por un clavo. Pues este poema habla de una realidad que Kohelet, este predicador, este hombre quien es citado por el autor del libro de Eclesiastés, una realidad que él ha observado en la vida. Una realidad que parece molestarle. Recuerde usted, Kohelet ha estado tratando de encontrar sentido a esta vida y lo ha hecho mediante investigación personal, es decir, mediante la experiencia personal y mediante sus observaciones y reflexiones acerca de todo lo que ocurre. Kohelet nos dice aquí una vez más en el capítulo 9, versículo 13, lea usted, dice así: también vi, nos habla de algo más que él ha visto. También vi esta sabiduría debajo del sol, la cual me parece grande. Kohelet entonces empieza a hablar acerca de algo más que él ha observado. ¿Y qué es lo que él ha observado?
En pocas palabras, que aún lo más insignificante, aún lo más pequeño, aún lo que parezca ser aquello que es de menor importancia, aún lo más insignificante puede causar un gran daño. Esto es lo que él ha observado, que aún la cosa más insignificante puede causar un gran daño. Y usted lo sabe por experiencia. Algunos de nosotros hemos vivido esta realidad, y nuestra experiencia fue muy dolorosa. Por ejemplo, se requiere solamente un pequeño granito de arena para estropear unas vacaciones, ¿sí o no? Ahí está usted en la playa disfrutando, está en la Riviera Maya, usted ahorró el dinero para pasar unos buenos días ahí en el resort de su preferencia y estaba disfrutando todo el primer día, pero vino el viento y un granito de arena se le metió ahí al ojo y eso vino entonces a acabar con la vacación, al menos para usted. O, por ejemplo, piense usted en algo así chiquitito que se llama un cálculo renal. Una cosa tan pequeña como un cálculo renal puede también, por supuesto, causar un gran daño y también pueden cambiar los planes, etc. O piense usted, un virus, una bacteria, un germen, invisibles a nuestros ojos, también pueden causar un tremendo daño. Hemos vivido esta realidad, ¿sí?, en mayor o en menor medida, en diferentes áreas de la vida. Y esto es lo que está diciendo este hombre aquí, en esta sección, que comienza precisamente en el versículo 13 del capítulo 9. Y como lo señalan los comentaristas, es claro que el capítulo 9, versículo 13, es el inicio de una nueva sección. Y de nueva cuenta, él comienza esta sección, quizá lo que marca el inicio es que él nos dice estas palabras en el versículo 13, también vi. Está hablando de algo más que él ha observado. Y entonces él nos dice lo que ha observado debajo del sol. Esto es lo que yo he visto también debajo del sol. De nueva cuenta, le recuerdo a usted que ha estado escuchando esta serie, pero si usted nos visita hoy, aquí vemos a un hombre que está observando la vida y llega a conclusiones sobre la vida. Llega a conclusiones sobre lo que se experimenta en esta vida. Pero ¿cómo llega a las conclusiones a las que él llega? Bueno, porque él está interpretando la vida. ¿Y cómo la interpreta? Bueno, porque Kohelet, este predicador, ha estado observando la vida, pero a través de una visión de la vida, una visión del mundo, lo que se llama técnica y elegantemente una cosmovisión. Ha estado él viendo la vida a través de una cosmovisión que el libro llama, y que él mismo llama, una cosmovisión de debajo del sol. Y de nueva cuenta, ya sé, para algunos de ustedes que han seguido esta serie, es algo que ustedes ya saben, pero para beneficio de aquellos que nos visitan, ¿qué es esta cosmovisión de debajo del sol? De manera simple, es una visión de la vida que no cree que haya algo más allá del horizonte, que no hay nada más allá de esta vida, que no hay nada más allá del mundo natural, que no hay nada más allá de la muerte, sino que todo lo que existe es lo que hay en esta vida y nada más. Y también esta cosmovisión de debajo del sol es una cosmovisión que o bien no cree que hay un Dios, o bien este Dios está tan lejos de nosotros que o bien no se interesa por nosotros o es irrelevante para resolver los problemas de la vida. Esta es la clase de lentes a través de los cuales Kohelet está viendo la vida.
y entonces está interpretando todo lo que ve. ¿Y sabe qué? Es lo que usted hace todos los días. Es lo que yo hago todos los días. Todos nosotros estamos viendo la vida a través de unos lentes. Y esos lentes son nuestra cosmovisión. Ese es el marco a través del cual interpretamos las cosas que suceden. Es lo que nos permite llegar a las conclusiones a las que llegamos después de observar o experimentar esta vida. Entonces él dice aquí, también vi esto debajo del sol. ¿Qué es lo que vi? De nueva cuenta él habla acerca, ¿qué es lo que vio, mejor dicho? Él de nueva cuenta habla acerca del tema de la sabiduría. Dice él aquí, al menos en la versión Reina Valera, dice así: también vi esta sabiduría debajo del sol, la cual me parece grande. Este es un tema que le ha interesado, el tema de cómo la sabiduría, aun con los beneficios que ésta trae para la vida, últimamente es incapaz de proveer todas las respuestas. A pesar de que la sabiduría tiene grandes beneficios para la manera en que vivimos nuestra vida, la sabiduría tiene sus límites. Ese es un tema que ha sido recurrente aquí a lo largo de este libro. Y entonces, aquí en el capítulo 9, versículo 13, hasta el capítulo 10, versículo 20, encontramos que a pesar de que ante nuestros ojos este pasaje parece ser una especie de colección random, ¿no? O sea, de una colección de proverbios, de dichos, de refranes que no tienen nada que ver el uno con el otro, realmente aquí hay un tema que este hombre aborda, un tema que se va desarrollando a lo largo de estos versículos. Entonces, comienza en el versículo 13 y nos da una historia en los versículos 13 al 15, donde él pretende ejemplificar lo que está diciendo. Después, en los versículos 16 al 18, él nos da una reflexión, nos presenta sus conclusiones con respecto a la historia que él ha contado. Y después entonces comienza el capítulo 10 con un grupo de proverbios. Un grupo de proverbios, los cuales son interrumpidos en los versículos 5 al 7 del capítulo 10 con otra reflexión que él hace. Ahora, los comentaristas no parecen concordar en dónde termina esta sección. Pero parece ser que el final de esta sección es el capítulo 10, versículo 20. ¿Por qué? Porque al parecer 9:13 al 10:20 es una unidad temática, una unidad de pensamiento. Este pasaje enfatiza un tema que presenta Kohelet aquí, en el versículo 18 del capítulo 9. Vea usted el versículo 18 un momento. Dice así: mejor es la sabiduría que las armas de guerra, pero un pecador destruye mucho bien. Un pecador destruye mucho bien. Este es el tema que él va a desarrollar aquí. O sea, sitúe usted, por favor, este tema dentro del contexto más amplio. En el capítulo 6, al final del capítulo 6, él hizo dos preguntas. La primera pregunta es: ¿quién puede saber lo que es bueno? Tú puedes pensar que esta actividad, esta compra, este viaje, esta relación, tú puedes pensar que es bueno, pero últimamente no lo sabes. Entonces él respondió en el capítulo 7, nadie puede saber lo que es bueno. Pero hizo otra pregunta. Y la segunda pregunta que hizo en el capítulo 6, al final del capítulo 6, es la siguiente: ¿quién puede decir qué es lo que el futuro depara? ¿Qué es lo que nos va a traer el futuro? O en pocas palabras, ¿quién puede decir qué va a suceder mañana? Y él entonces empieza a responder esa pregunta. En el capítulo 8 ha comenzado a responder, y la respuesta es nadie, realmente nadie. Y hace 2 domingos vimos que él dijo: ni aún el más sabio puede determinar qué va a suceder.
Y precisamente porque la única certeza, vimos la semana pasada, él dijo, la única certeza que tenemos es que vamos a morir. Y como en su cosmovisión no hay lugar para vida después de la muerte, entonces él dice, porque vas a morir, es la única certeza que tienes, vas a morir, no sabes cuándo, pero vas a morir, entonces come, bebe, disfruta, porque mañana vas a morir. Esa fue su conclusión. Y entonces él ha estado hablando del tema de la incertidumbre con respecto al futuro, ¿sí? Y aquí retoma ese tema y vuelve a hablar de la incertidumbre acerca del futuro. Y lo que está diciendo aquí es que si bien la sabiduría te va a proveer de beneficios para tu vida, te va a librar de algunos problemas, te va a traer algunas recompensas, últimamente la sabiduría no tendrá la última palabra. ¿Por qué? Y este es su argumento. Se requiere solamente una cosita, solo una, para arruinar todo, para arruinar un futuro esperado, para arruinar los planes de vida, para arruinar un montón de cosas. Una sola cosa, un momento de estupidez, ¿sí? Uno solo, para arruinarlo todo. Piense usted, por ejemplo, en un político, aunque creo que es difícil imaginar esto, pero bueno, en un político que fue un buen político, que fue un buen presidente, que dejó un legado, que fue un buen gobernante. Yo sé que están tratando de encontrar algún nombre ahí, pero no lo encuentran. Pero imagínese usted por un momento que hubo un buen líder de una nación, pero que al final de su sexenio o del periodo, dijo una estupidez en una conferencia de prensa. Y eso vino a arruinarlo todo. Cometió un solo acto ahí, uno nada más. Eso vino a arruinarlo todo. ¿Sí? Un pastor cuya vida fue sabia, ejemplar, etcétera, pero un gran ministerio de bendición para todos, pero al final, ya entrado en años, tiene un desliz. Y esto viene a arruinarlo todo, porque todo lo que la gente va a recordar no es una carrera ministerial que fue de bendición para la gente, sino lo único que van a recordar es ese uno y único error que cometió. Un esposo, una esposa, en un momento de locura, en un arrebato de ira, en un momento de debilidad, un solo acto, una sola cosa, y eso lo arruina todo, lo destruye todo. Kohelet nos dice aquí, ese es el tema, esta es su conclusión. Él lo dice en el versículo 18 del capítulo 9, un pecador destruye mucho bien. Ahora, note, él dice, la sabiduría es buena, te va a ayudar, pero no tengas demasiada esperanza, porque todos los beneficios de la sabiduría pueden ser destruidos por la acción necia, tonta, estúpida, ¿sí? Por la acción pecaminosa de un hombre, tuya o de cualquier otro. Esto es lo que él está diciendo. Ahora, todo lo que encontramos aquí es precisamente cómo él va desarrollando este tema, aunque no nos parezca. Y últimamente él cierra en el versículo 20 del capítulo 10, dándonos un ejemplo quizá extremo, pero real. Dice en el versículo 20, ni aún en tu pensamiento digas mal del rey, ni en tu pensamiento, dice, ni en lo secreto de tu cámara, en tu cuarto, en tu recámara, digas mal del rico, dice. Porque las aves del cielo llevarán la voz y las que tienen alas harán saber la palabra. Hermanos, no sé cómo, pero las palabras siempre tienen alas, ¿no es cierto? Y uno puede pensar que está ahí en lo secreto diciendo una sola palabra y pensamos ahí y esa palabra puede ser tan sencilla, diríamos, como el hombre ahí infiel con la mujer, o la mujer infiel con el hombre, diciendo tú eres mi verdadero amor, ¿no? y piensa que eso fue dicho en secreto.
pero las palabras vuelan, ¿no es cierto? Las palabras vuelan. O hablas mal de una persona, las palabras vuelan, ¿sí? ¿Conoce el dicho de me lo dijo un pajarito? Bueno, a lo mejor a eso se refiere aquí cuando dice, no sabe si algún pajarito va a trinar como canario por ahí, ¿no? Porque, hermanos, debemos saber que siempre hay un mejor amigo del mejor amigo. Usted dice, mira, solo a ti te lo estoy diciendo, porque eres mi mejor amigo. Pero solo a ti te lo digo. Pero su mejor amigo también tiene un mejor amigo que le dice, mira, solo a ti te lo estoy diciendo, porque eres mi mejor amigo. ¿No es verdad? Entonces él está diciendo, mira, aún un pensamiento o una palabrita puede causar tremendo daño. Entonces permítame de manera muy simple caminar con usted por estos versículos de manera muy simple. No vamos a tocar esto en detalle y en profundidad, pero para que usted vea cómo se va desarrollando el argumento y entonces vamos a tener algunas aplicaciones para nosotros. Entonces tenga su Biblia, por favor, en el capítulo 9, versículo 13 hasta el capítulo 10, versículo 20 del libro de Eclesiastés. Comienza entonces, como le dije hace un momento, comienza el autor diciendo, ok, la sabiduría tiene sus beneficios y nos da un ejemplo. Vea usted, versículos 13 al 15, habla de una pequeña ciudad con muy pocos hombres, sin recursos, sin un ejército capaz de defender a la ciudad de amenazas. Y contra esta pequeña ciudad viene entonces un gran rey con todos sus recursos bélicos, su maquinaria de guerra, y sitia a esta ciudad. Por supuesto, la lógica nos dice que este gran rey iba a conquistar y tomar la ciudad, porque supera en número al ejército de esa pequeñita ciudad, porque tiene más recursos, lo que usted quiera. Sin embargo, nos dice aquí Cogelet, que no contaba con algo. No contaba con que en esa ciudad había un hombre pobre pero sabio. Y entonces este hombre pobre pero sabio nos dice, libra a la ciudad. Versículo 15, libra a la ciudad con su sabiduría. Ahora, no nos dice cómo lo hizo, no nos dice cuál fue pues, el plan o qué estrategia usó. Nada más nos dice que este hombre pobre pero sabio libró aquella ciudad con su sabiduría. Pero antes de que empiecen los hurras, ¿verdad? Y los vítores y las loas y demás y la celebración, antes que se destape el champán o martinelli, según sea el caso, antes de que usted brinde por la sabiduría, dice, a ver, pero mira, sí, este hombre libró a la ciudad. Ve al final del versículo 15. Pero nadie se acordó de él. O sea, ya después, nadie se acordó de él. Nadie recuerda lo que hizo. A nadie le interesó después. A nadie se acordaba de aquel hombre pobre, dice. Entonces, dije yo, aún así dice, mejor es la sabiduría que la fuerza. Mejor es la sabiduría que la fuerza, dice, aunque la ciencia del pobre sea menospreciada y no sean escuchadas sus palabras. Versículo 17, otra vez, las palabras del sabio son escuchadas en quietud, son mejores que el clamor del Señor entre los necios. Mejor es la sabiduría que las armas. O sea, él insiste, aún así, ok, está bien, nadie se acordó de él, pero aún así la sabiduría es mejor. Es mejor ser sabio, es mejor ser sabio que necio. La sabiduría es mejor que las armas, la sabiduría es mejor que los recursos que podamos tener, la sabiduría es mejor. Y sin embargo, como le dije, versículo 18, él entonces menciona este gran pero que le ha estado molestando, este pero que fija los límites de la sabiduría. Dice, pero un pecador destruye mucho bien. Sí, la sabiduría es mejor, pero todo lo que se necesita es un acto de un pecador, un acto necio, estúpido, tonto, un acto pecaminoso para destruir mucho bien. Y así es, hermanos, podemos haber sido
trabajadores fieles y en un momento de necesidad cometemos una tontería. Podemos haber sido oficiales de la iglesia fieles, en un momento de debilidad cometemos una tontería. Puede ser un marido, una mujer ejemplar, en un momento de debilidad, una tontería. Esa acción destruye mucho bien. Y entonces, para mostrar que esto es verdad, pone un ejemplo de su tiempo. Y dice así en el versículo 10, las moscas muertas hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista. La idea es, en el original, una mosca muerta. Solo se necesita el cadáver de una mosca muerta en el perfume para echar a perder el perfume. Solo eso se necesita, dice, para que ese perfume costoso entonces termine siendo inservible, porque termina siendo un perfume hediondo, apestoso. Así dice, note usted la comparación, así una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable. Así como una mosca echa a perder el perfume, una pequeña locura de alguien que es considerado sabio echa a perder todo. Y entonces él comienza a dar varios ejemplos de la vida. En los versículos 2 hasta el versículo 4, él habla de lo que los necios pueden hacer. Y entonces dice que el corazón del sabio, dice, se inclina a su mano derecha, ese es el sentido, y el corazón del necio a su mano izquierda. Lo siento por ustedes zurdos, por aquellos de ustedes que son zurdos, pero ¿a quiénes son zurdos aquí? Vamos a orar por ustedes porque su corazón se inclina hacia... No, pero bueno, el asunto es que lo que él está diciendo en la Biblia, en el Antiguo Testamento sobre todo, la mano derecha y también en el Nuevo se asocia con rectitud, con poder, con autoridad, etc. Y la mano izquierda se asocia, con cuestiones éticamente negativas. Seguir la derecha es seguir el camino correcto, seguir la izquierda es seguir el camino incorrecto. A veces en la Biblia también se exalta a los zurdos, como Ahot, el juez que era zurdo. Pero en términos generales, ir a la derecha es ir por el camino recto, ir a la izquierda es ir por el camino no recto, incorrecto. Y entonces dice que el corazón del necio siempre se va a inclinar hacia el camino de la izquierda. También nos dice cómo el necio deja saber a todos que es un necio. O sea, no tiene que hacer mucho para que todos se den cuenta que es un necio. Pero en el versículo 4 regresa a un consejo. Mira, no seas necio, sé sabio. Si el príncipe se exalta contra ti, no dejes tu lugar. Sé manso, ¿sí? Si tu esposo empieza a exaltarse, sé mansa, ¿sí? Sé manso, sé sabio. No te dejes llevar por arrebatos. Pero de nueva cuenta, en el versículo 5... vuelve a esto que ha visto, ¿sí? Hay un mal que he visto debajo del sol. Y este mal es producido por un error cometido por el príncipe. ¿Y cuál es el error? Bueno, lo que él ha observado es que el mundo está al revés, dice. El mundo está al revés, ¿por qué? Nótelo. Versículo 5, versículo 6, versículo 7. La necedad está colocada en grandes alturas. Los ricos están sentados en lugar bajo. Vi siervos a caballo y príncipes que andaban como siervos sobre la tierra. O sea, el mundo al revés. El mundo al revés. No estamos hablando de Campeche, estamos hablando de que en ese tiempo dice, observé esto. Los que deberían estar en los lugares altos, encumbrados, los que deberían ser la gente de autoridad, no son los que están ahí. No. Y todo esto por el error del príncipe de poner a la gente incorrecta, a la gente inmadura, a la gente sin experiencia, a la gente necia en puestos de autoridad. Eso es lo que está diciendo ahí. Digo, esto se puede obviamente explicar más a detalle, pero es lo que está diciendo ahí. Por este error del príncipe, todo está al revés. Y dice, versículo 8, nos habla entonces de otro ejemplo, de algo que sucede cotidianamente. Los accidentes ocurren, es lo que está diciendo. En los versículos 8, versículo 9,
¿Sí? 8 y 9. En la vida diaria sabemos que hay accidentes. O sea, tú puedes tomar las previsiones, pero como dijimos al principio, se requiere que una persona no haga su parte. Que alguien haya dicho, pues, ¿qué es un tornillo menos, no? O que alguien haya dicho, bueno, sé que le teníamos que poner pegamento, pero no tengo pegamento, le voy a poner chicle, ¿no? O sea, simplemente los accidentes ocurren. Puede ser que hayas tomado las previsiones, pero por ejemplo dice aquí, el que hace un hoyo va a caer en él. El que esté ahí tratando de hacer un muro y haciendo huecos en el muro, entonces si mete la mano le muerde una serpiente. El que corta las piedras se hiere con ellas, el que parte leña, bueno, se golpea con los leños, hay peligro, etc. Está diciendo entonces, así es la vida, así sucede en la vida. Versículo 10 entonces le dice, por eso ten en cuenta que de nada sirve la sabiduría si no se pone en práctica. Pone el ejemplo de alguien que va a cortar leña o árboles con un hacha sin filo. Y parece así como, o sea, es obvio, ¿no? Que tienes que sacarle filo al hacha para poder entonces cortar la leña, porque si no vas a tener que añadir más fuerza y más fuerza y más fuerza para que logre su cometido. Dice, la sabiduría es provechosa para dirigir. Pone un ejemplo también, versículo 11. ¿De qué sirve un encantador de serpientes si no encanta a la serpiente? ¿No? Si no la encanta, ¿de qué sirve? Aunque esté sentado ahí. Si no la encanta, la toma la serpiente, pica. ¿De qué sirve? ¿De qué sirve? Entonces dice una lima para sacar filo si no se usa. La sabiduría hay que ponerla en práctica, es lo que está diciendo. Pero otra vez, versículo 12 dice, pero mira, los necios con sus palabras causan mucho daño. Versículos 12 hasta el versículo 15. Está hablando de que el necio ni siquiera puede dar las direcciones correctas. ¿Sí? Y yo sé que aquí en Yucatán, si usted va a los pueblitos y pide por indicaciones, le dice, y usted pregunta, oiga, ¿dónde queda tal iglesia? Y le contestan en buen yucateco, ahí todo recto, ¿no? No somos muy buenos para dar indicaciones aquí en Yucatán. Usted va a un pueblito y dice, estoy buscando la iglesia presbiteriana. Y te dicen, sí, va usted aquí todo recto y allá en la esquina de donde está Don Chon, ahí doblas y te vas. Y uno dice, ¿y quién es Don Chon? ¿No? Pero así dan las direcciones en los pueblos en Yucatán, lo sé, porque yo viví en uno de ellos, por supuesto. Pero está diciendo aquí Cogelet que el necio es peor que el yucateco. O sea, el necio es peor que el yucateco. O sea, el tonto, el necio, el que no es sabio es peor que el yucateco para dar direcciones, para dar indicaciones, dice ahí. Ahora, en el versículo 16 y el versículo 17 pone un ejemplo de lo que le ocurre a una nación, a un país, cuando es gobernada por la gente incorrecta, por gente que tiene una adolescencia no resuelta, por gente inmadura e inexperta. Dice así, ay de ti tierra cuando tu rey es muchacho y tus príncipes banquetean de mañana. ¿Sí? O sea, ¿qué quiere decir? Que en lugar de estar atendiendo sus asuntos, están en la party desde que amanece, ¿no? O sea, estos gobernantes jóvenes que están en un palco, en un partido es otra cosa. Pero bueno, o sea, hay de ti cuando la nación es gobernada, cuando la ciudad es gobernada por este chavorruco, ¿no? Cuando la nación es gobernada por este inmaduro. Ve lo que le pasa a la nación, ¿qué le pasa? Bueno, el versículo 18, versículo 19, dice, pero por la pereza se cae la techumbre y por la flojedad de las manos se llueve la casa. En lugar de estar atendiendo los asuntos que deben atenderse, están ahí en la fiesta, están en la pachanga, están en su inmadurez, están comportándose como adolescentes en lugar de hacer lo que deben de hacer, ¿sí? Bebiendo, dice el versículo 19, disfrutando en lugar de atender lo que deben atender. Y termina entonces el versículo 20 diciendo aquello que le refería hace unos instantes. Ni aun en tu pensamiento digas mal del rey, y en lo secreto de tu cámara digas mal del rico, porque las aves del cielo llevarán la voz
y las que tienen alas harán saber la palabra. Dice entonces, aún una palabra pequeñita, chiquitita, un pensamiento, una palabra secreta puede causar muchísimo daño. Bueno, es así como ve este hombre la vida. Esto es lo que he visto. No hay certidumbre. Vivimos en total incertidumbre. ¿Por qué? Porque si bien podemos ser sabios y si bien la sabiduría puede dar beneficios, aún una cosa chiquitita puede echarlo a perder todo. Puede echar todo a perder. Dice, solo se requiere un acto de un pecador para echar todo a perder. Esa es la vida en la que vivimos, dice Kohelet. Ese es el mundo en el que vivimos. Ni aún la sabiduría nos va a rescatar. La sabiduría no tendrá la última palabra. En su percepción, en su cosmovisión, la sabiduría no tiene la última palabra. ¿Por qué? Porque aún algo muy insignificante puede cambiar las cosas. Ahora, ¿está bien pensar así? ¿Está bien ver la vida de este modo? ¿Hay algo de verdad en lo que está diciendo? Bueno, por supuesto, claro que hay algo de verdad en lo que está diciendo. ¿Y a qué me refiero? Bueno, piense usted, por ejemplo, en la realidad de que efectivamente cosas muy insignificantes pueden arruinarlo todo, pueden cambiarlo todo. Eso es verdad, eso sabemos que así sucede. El asunto es que Kohelet no tiene realmente esperanza de que al final las cosas van a estar bien. De que al final las cosas van a estar bien. ¿Por qué? Porque en su cosmovisión, en la manera en que él ve la vida, pues no hay nadie que realmente esté en control de las cosas. Entonces, ¿cómo usted y yo debiéramos ver la vida? ¿Cómo usted y yo deberíamos entender lo que sucede? Sí, por un lado, por supuesto, hay situaciones imprevistas. Sí, por supuesto, también hay cuestiones que no tomábamos en cuenta, que pueden cambiarlo todo. Pero escuche usted a Arcis Sproul. Quiero citar a Arcis Sproul aquí. Y él habla entonces del absoluto control de Dios de todas las cosas. Y esto es lo que Arcis Sproul dice con respecto a este tema. Dice que Dios en algún sentido preordena todo lo que sucede. Es un resultado necesario de su soberanía. Este hecho declara que Dios es absolutamente soberano sobre su creación. Dios puede preordenar las cosas en diferentes maneras, pero todo lo que sucede, por lo menos debe suceder por y con su permiso. Si Él permite algo, si permite que suceda algo, entonces debe decidir permitirlo. Si Él decide permitir algo, entonces en un sentido Él lo está preordenando. ¿Quién entre los cristianos se atrevería a argumentar en contra de que Dios no puede detener algo en este mundo? De que Dios es incapaz. ¿Quién puede argumentar que Dios es incapaz de impedir que algo suceda? Si Dios así lo desea, Él tiene el poder de detener el mundo entero. Decir que Dios preordena todo lo que sucede es simplemente decir que Dios es soberano sobre su creación entera. Si algo ha de suceder, tiene que suceder con y por su permiso. Si algo pudiera suceder aparte de su permiso soberano, entonces eso que sucede sin su permiso es capaz de frustrar su soberanía. Si Dios rehusara permitir algo y entonces ese algo sucediera de todos modos, entonces eso que sucedió de todos modos tiene más autoridad y más poder que Dios. Y eso significa entonces que Dios simplemente no es soberano. Y si Dios no es soberano, Dios no es Dios. Si hay o si hubiera, dice Arcis Sproul, una sola molécula en este universo que anda por ahí sin sujetarse a Dios, totalmente libre de la soberanía de Dios, entonces no tenemos ninguna garantía de que las promesas de Dios se van a cumplir. Si hubiera una sola molécula
que está ahí en el mundo, libre y soberana, sin someterse a la voluntad de Dios, usted y yo no tendríamos garantía alguna de que una sola de las promesas de Dios será cumplida. Quizá esa molécula, ¿sí? Indómita siempre podría frustrar los gloriosos planes y las promesas que Dios nos ha hecho. Si un grano de arena en el riñón de Oliver Cromwell, cambió el curso de la historia de Inglaterra, esa molécula indómita pudiera cambiar todo el curso de la historia de la redención. O sea, ¿qué dice R.C. Sproul? Claro que hay cosas que suceden que al parecer pueden arruinar o amenazan con arruinar lo que Dios ha dispuesto. Pero hermanos, tengamos confianza de que Dios está en pleno control de todas las cosas, de la partícula más pequeña y de la galaxia más grande. Dios está en pleno y total control. Esa piedra en su riñón, ese grano de arena en su ojo, no son indómitos. Están bajo el control soberano de Dios. Y si Dios decide que estas cosas sucedan, es porque estas cosas avanzan el plan que Él ha trazado para la historia. Y en el caso de los que son creyentes, lo que Dios decide permitir es para nuestro bien, aunque no lo parezca. Ahora, esa es un área de aplicación, pero hay otra, y con esta vamos a terminar. Me refiero a lo que Kohelet ha dicho en el versículo 18 del capítulo 9. Léalo una vez más. Mejor es la sabiduría que las armas, pero un pecador destruye mucho bien. ¿Es verdad o no es verdad? Absolutamente es verdad. Y esto es verdad a un nivel macro o global y a un nivel individual. Se necesitó solamente un acto de desobediencia. Uno solo. Una sola mordida de un fruto para destruir mucho bien. Le remonto al jardín de Edén. Génesis capítulo 3. Adán y Eva transgrediendo el mandamiento del Señor, rebelándose en contra de su autoridad. Habían sido puestos en un jardín que era un santuario, donde tenían comunión plena y perfecta con Dios, donde disfrutaban de plenitud de gozo, donde ellos experimentaban lo que la Biblia llama shalom, florecimiento, armonía, plenitud en presencia de Dios. Pero decidieron rebelarse en contra de su Señor. Una sola mordida bastó. Y como Pablo dice, por la desobediencia de un hombre, por este acto de desobediencia de un hombre, Pablo dice en Romanos capítulo 5, el pecado entró al mundo. Y por la entrada del pecado al mundo, también la muerte entró al mundo. La muerte pasó a todos por cuanto todos pecaron. Por la desobediencia de uno solo. Ahora, ¿tendría esto la última palabra? ¿Tiene la necedad la última palabra? Bendito sea Dios que no. Porque si bien por la desobediencia de uno, toda esta miseria ha venido a nuestras vidas, por supuesto, dice el apóstol Pablo, por la obediencia de otro vino a nosotros la redención. No, el pecado no tiene la última palabra, y la necedad y estupidez y la rebelión del hombre, la pecaminosidad del hombre no tiene la última palabra, porque nuestro Señor Jesús, nos dice el apóstol Pablo, vino para revertir todo el daño causado por el pecado de ese hombre. Nuestro Señor Jesús vino a restaurar las cosas rotas. Nuestro Señor Jesús vino a hacer nuevas todas las cosas. Entonces,
No, el pecado, la necedad no tendrán la última palabra. Y si esto es verdad a este nivel global, piense usted también a un nivel individual. Aquí quizá, no lo sé, hay algunos de nosotros que a lo mejor todavía tenemos culpa por ese momento de estupidez, por ese acto, ¿sí? Por ese solo acto, por esa palabra dicha, por esa situación impropia, por esa relación impropia, por esa acción pecaminosa. Quizá todavía estamos luchando con esto, o a lo mejor esta semana, o hoy mismo, una palabra dicha al cónyuge ha causado mucho daño. Una expresión, una palabra, uno solo gesto de nuestra cara ha causado daño. Quizá durante esta semana también hemos hecho mucho daño en nuestras relaciones con acciones, palabras. Quizá en nuestra historia personal hay cosas que nunca hubiéramos querido haber hecho. Quizá en nuestra historia personal hay cosas que son tan dolorosas que hubiéramos querido que jamás sucedieran, pero sucedieron. ¿Qué esperanza tenemos, hermanos? ¿Qué esperanza tenemos? La esperanza que el Evangelio nos da. Que no solamente Jesús vino para revertir el daño hecho por Adán, sino vino también para revertir todo el daño que usted y yo hemos hecho, que usted y yo hemos causado, que usted y yo hemos ocasionado con nuestras palabras y acciones. Nuestro Señor Jesucristo vino para dar perdón, y vino para dar restauración, y vino para hacer nuevas todas las cosas. Matrimonios que han sido dañados por una sola acción, relación entre padres e hijos, iglesias, amistades, relaciones que han sido dañadas por alguna palabra, por alguna actitud. Hay esperanza en el Evangelio. En el Evangelio hay restauración, en el Evangelio hay reconciliación, en el Evangelio hay perdón. Usted y yo tenemos esta esperanza en Cristo Jesús, en aquel que hace nuevas todas las cosas. Así entonces yo le llamo este día a venir al Señor Jesús con sus fracasos, con sus fallas, con sus incongruencias, con sus inconsistencias, con su estupidez, con su pecaminosidad. Venga a Jesús el restaurador, venga a Jesús el redentor, venga a Jesús el salvador, para que pueda usted experimentar la gracia perdonadora y restauradora de Cristo Jesús. Venga el día de hoy. Y también le digo a usted, no creyente, si usted está aquí por primera vez, si usted está aquí y usted ha estado viviendo, por supuesto, con una visión de la vida como la que describe este autor, debajo del sol, yo le llamo en el nombre de Jesús a entender que esa no es la visión correcta de la vida. Venga usted a Jesús para que Él pueda cambiar su vida entera, para darle una nueva manera de ver la vida, para perdonar sus pecados y darle vida nueva. Venga a Jesús. Y por último, por supuesto, para Kohelet, la sabiduría no tiene la última palabra, la necedad la va a tener. Y por más que tengamos optimismo, algo va a echar a perder las cosas. Algo va a terminar echando a perder todo. Pero los cristianos, nosotros tenemos esperanza. ¿Sabe por qué? Porque nuestro destino no depende de nosotros. No depende de lo que usted y yo hagamos en un sentido. Nuestro destino ha sido asegurado por la obediencia de Jesús. Y no hay manera, en lo absoluto, no hay ninguna manera entonces que al final la necedad triunfe. Por supuesto que no. No hay manera que al final el pecado triunfe. No hay manera que la miseria triunfe. No, porque nuestro Señor Jesucristo en su vida, muerte y resurrección ha asegurado un futuro para nosotros. Un futuro glorioso
que no podrá ser impedido, ni frustrado, ni cambiado, ni quitado por absolutamente nadie. Porque depende de Él, porque Él lo ha asegurado y porque Él entonces, por supuesto, tiene todo el poder para llevar sus planes a una consumación. Tengamos esperanza entonces en Cristo y veamos la vida de esta manera. Sí, habrá momentos en que cosas sucedan que parezcan decir lo contrario, pero sepamos dos cosas. Uno, Dios es soberano sobre todo. Y dos, Cristo es mi Salvador y Él ha asegurado para mí el futuro. Que Dios bendiga su palabra.